Hola, mi gente bella, mi gente querida, mis hermanos, mis hermanas venezolanos, venezolanas, ¿cómo están? ¿Cómo estamos viviendo estas horas? Horas complicadas, horas difíciles, sí, señor. Aquí estamos, una entrega más, un momentito de conversación, un momento de energía. Tu amiga Jenny de Sol Tarot compartiendo contigo este tiempo de lectura. Vamos a ver cómo están estas energías de cambiantes, esto está en un constante movimiento, ya como ya sabes, te lo he dicho en oportunidades anteriores, las energías están ahora mismo súper revolucionadas, súper convulsas, están variando de un segundo a otro. Y bueno, tremendo, tremendo todo lo que nos está pasando, amigos. Claro que sí. Vamos a ver acá qué energía sale. Vamos a empezar a hablar sobre la transigencia. Ay, Dios, sí, señor, sí, señor. Estos son energías, ahora mismo me están planteando energías de se pide algo de transigencia, se pide mucho de lo que no se está dando, señores. Se pide mucho de lo que no se está dando. Hay un momento ahora mismo de, como lo mismo la carta lo dice, es una carta muy fuerte, una energía muy potente. Momento en el que como que no se llega a puerto, no se termina de llegar a puerto, como que se nada y se nada y se nada, y mientras más se nada, como que más se retira a la orilla. Esa sensación de no saber, de no tocar fondo, de no saber cuándo se va a tocar fondo en este momento. Sí, señor, fíjate algo, dos cartas muy importantes, dos energías bastante potentes. Cuando se me une la transigencia con la empatía, precisamente es ese poder de conectar, de hacer conexión a nivel espiritual, álmica, a nivel de sentimiento, ¿no? Pero ya esto no va siendo hacia la parte de los de arriba, sino desde el mismo pueblo, desde nosotros mismos, ¿no? Es esa sensación, es esa necesidad imperiosa ahora mismo de conectarnos todos más que nunca, de ayudarnos, de no pisarnos el traje, ¿no? Ahora mismo se siente a nivel energético que se está pidiendo precisamente eso. Quizás sea un paso muy importante que falte para dar a nivel de población, a nivel de país. Quizás esto sí es cierto que ha unido a muchas personas, que ha unido muchas voluntades, mucho corazón, pero también es cierto que falta un montón de ese querer, ¿no? Querer y hacer, no solamente decir, no solamente hablarlo, sino hacerlo, ¿no? Actuarlo, ejecutarlo. Muchísima gente haciendo daño, pero no estoy hablando a nivel de ese señor, mira, no estamos hablando a nivel de estos enfermos, estos esbirros que están en el poder por las malas, no, estoy hablando a nivel de gente humilde, de gente de pueblo, gente a pie de calle, personas que quizás todavía no les ha llegado como que no les ha llegado ese llamado, no han sentido ese llamado de unidad, de compromiso, de entender que todos somos uno. Esa es la palabra, esa es la frase, que todos somos uno, que si tú estás mal, yo estoy mal, que necesitamos unificar ese sentimiento, hacer una sola amalgama a nivel emocional, que sea una sola voz, un solo grito, un solo sentimiento, luchar, tirar todos hacia el mismo carro. Porque fíjate algo, esta carta me está hablando acá, este 7 de bastos me está diciendo ahora mismo que precisamente la ejecución de planes, de acciones, de eso, de ponernos de acuerdo, de hacer peña, hacer unidad, hacer equipo, actuar todos juntos, remar hacia el mismo norte, con inteligencia, con sabiduría, porque si hay algo en lo que esta gente nos está ganando, o quizás sientan que nos están ganando, es en eso, es en el poder que tienen de desorientar, de hacer bajar energías, de hacer sentirnos tristes, de hacer sentir que no, como que no se puede, que no se va a poder, hacer sentir a la gente pequeña, minúscula. Mira algo aquí, mira cómo está esta gente, ¿no? Esta gente está ahora mismo acorraladísima, súper acorralada, súper aprisionada por sus pensamientos, por sus emociones, por sus vicios, por sus enfermedades mentales. Son personas que están desesperadas. Aquí hay enfermedades mentales muy potentes, ¿no?
Aquí hay un descontrol total a nivel de demonios internos, hay un desbalance muy potente en lo que, sí, claramente, claro que tiene que salir. Hay un desbalance muy fuerte a nivel de emociones. Ellos mismos están como que se están mordiendo la cola entre ellos. Se están mordiendo la cola, se están haciendo mucho daño entre ellos. Y esto es lo que más los excita, ¿no? Como que más los mueve a dañar, a hacer daño. Son como perros furiosos con infección de mal de rabia, atacando y lo quieren hacer, no quieren desistir, no quieren dejar de hacerlo. Vamos a ver algo aquí me interesa muchísimo, este 8 de espadas, vamos a aclararlo. Sí, señor, tenemos aquí, fíjate algo, qué importante esta carta, qué importante esta energía, porque ellos están ahora mismo trabajando muy fuerte lo que es la magia oscura, lo que es las energías del mal, haciendo ritualísticas muy fuertes, ritualísticas feroces, pero fíjate algo muy importante. De tanto ritual, de tanta ritualística, de tanto daño, de tanta invocación, del lado oscuro, de tanto querer dañar, ahora mismo hay una especie como de desequilibrio energético, me están diciendo, hay una especie de desbalance energético. Han lanzado dardos, han lanzado flechas, han lanzado puñales que ahora mismo se les están regresando a ellos. Hay enfermedades muy fuertes, no solamente a nivel mental, a nivel físico. Aquí no vamos a entrar pronto el fallecimiento de una mujer de mucho poder, pero dañina, una persona que no ha querido ponerse del lado lumínico de la fuerza. Vamos a aclarar esto un momentico aquí, voy a pedir un poquito más de información. Crisis, mucha crisis. Oh, sí, señor, mucha crisis. Fíjate algo, aquí gente se está quedando sola, gente se está quedando abandonada, está sintiendo deprimida, gente está quedándose, por así decirlo, abandonada. Vienen informar. Mira lo que se está trabajando. Se está trabajando. Me interesa mucho estas cartas a nivel de numerología también a nivel de llegar a un culmin, ¿no? A un punto culminante. Aquí hay un hombre de mucho poder que ha volteado su rostro, ha volteado su cara hacia Venezuela y está emprendiendo un galope, una acción muy fuerte. Esta es una persona muy importante, muy conocida, una persona bastante conocida, muy reconocida a nivel mundial. Están trabajando, tiene mucha influencia esta persona, tiene mucha influencia, aquí nos lo están diciendo a nivel de eso, de influye muchísimo, tiene muchísimo poder de llegar a las personas y están trabajando, un gran equipo ahora mismo, están trabajando para abrirle camino a esta persona. Oye, esto está interesante porque me interesa mucho este caballero de bastos. Sí, señor, esta persona viene a cortar y me vuelve a hacer otra vez el 8 de pentáculos en el fondo de la baraja. Aquí se están trabajando cosas por debajo de cuerda. Posiblemente aquí hay tema de trabajo, de corte de comunicaciones, de redes sociales. El paje de espadas me habla de redes sociales, me habla de comunicación a nivel de internet. Aquí se puede ser que se esté cortando comunicación, se esté cortando la posibilidad de comunicarse, de hablar, de transmitir. El trabajo está siendo bastante fuerte, señores. Se está haciendo bastante fuerte y en pocas horas nos vamos a enterar de cosas muy importantes. Aquí el sumo sacerdote lo dice, vamos a tener noticias grandes, noticias fuertes, muy importantes. Esto va a estremecer bastante. Yo no le doy más de 72 horas para que una noticia muy fuerte salga, así como que nos vamos a enterar de que una mujer del lado oficialista fallece. Una mujer fallece. Lo están diciendo claramente, una mujer fallece. Posiblemente sea hasta un infarto, ¿eh? De un infarto. Mira, aquí está. Esto es justicia divina, señores, arcano mayor número 20. Precisamente la justicia, el llamado divino, el llamado celestial. La gente está mirando al cielo ahora más que nunca. Arcángel Miguel presente. El Arcángel Miguel nos está diciendo, señores, únanse más. Miren cómo empecé la lectura, miren hacia arriba, crean en lo invisible, dennos fuerza, dennos el poder. Ustedes tienen el libre albedrío de creer en lo que quieran creer y de decretar lo que quieran decretar, pero es momento de unirse, es momento de conectarse en oración, en oración. No estoy hablando tú puedes orar como quieras, puedes meditar, pero es esos segundos de que conectes con tu divinidad,
conectes con tu fuerza. Wow, otra vez me sale aquí, mira, se repite este arcano mayor acá en dos diferentes mazos, la fuerza, tenemos acá y de los dos lados, mira, aquí nos están hablando precisamente, por un lado, de descontrol de emociones y por otro lado, de mucho control de emociones, por otro lado, mucho dominio. Me están hablando de que en un bando hay un desequilibrio emocional demasiado fuerte, hay un desbalance, un descontrol total y por otro lado se está trabajando para todo lo contrario. Señores, esto es lo que se tiene que hacer. Sí, señor. Mira, celebración, brindis, hay noticias que llegan rápido. Aquí nos enteramos de cosas importantes, sí, señor. Mira, aquí aparece el colgado, un cambio de perspectiva. Precisamente a mí, me están diciendo, a mí, esta persona que me está saliendo, vamos a ver otro oráculo, otro mazo, que está ayudando con su trabajo, con lo que está haciendo, a darle un cambio a terceras personas importantes, influyentes, puede ser a nivel internacional, de presidentes de países, de altos cargos, de cancilleres, estén cambiando su, su visión con respecto a lo que esté pasando. Sí, aquí hay cambio de perspectiva, cambio de visión. Aquí se le está dando la vuelta a algo, pero de una manera muy veloz. Mira, hay mucho conflicto, mucha discusión a nivel económico. No saben qué hacer, no saben qué hacer con el dinero que tienen, no pueden hacer nada, prácticamente tienen las cosas trancadas. Eh, fíjate lo importante que es esto. Esto es gente que de tanto tener, no tienen ni paz, no tienen nada. Están como que la liquidez económica que tienen es para callar bocas y para que no les den el puñal por la espalda tan deseado, tan esperado. Aquí vamos a celebrar, vamos a brindar, vamos a disfrutar de una bendición, de la materialización de una bendición. No en vano sale el juicio y el sol en una misma tirada. Mírame, aquí está, salió lo que yo quería que saliera. Aquí tenemos el gran quiebre, el gran quiebre de piernas, el gran quiebre de energías, la acción que se pone la acción, se ejecuta, se realiza y se materializa con el carro, avance inmediato. Esto es ya, mi gente. No, el tiempo no existe en estas energías, como ustedes ya lo saben, yo siempre se los he dicho, pero esto viene a una velocidad increíble y no solamente es como, esto no va a ser solo para Venezuela, esto va a ser un ejemplo, esto va a ser algo a nivel global. Aquí se va a generar un efecto dominó, un efecto mariposa. Aquí lo que se hace de un lado retumba en otro. Vamos a sacar una carta más, aquí está otra vez el emperador. Sí, señor. Me sale por segunda vez el emperador, lo tengo para acá abajo. El emperador nos está hablando de la persona que se posiciona, que toma la posición, que toma el poder, que ya lo tiene, simplemente hay que materializarlo y por eso estamos. Por eso te digo, vamos a seguir enfocándonos, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando del lado de la luz. Vamos a seguir orando, señores. La única manera que tenemos de salir de esto es subiendo nuestras energías, es conectando nuestros corazones. Fíjate, aquí tenemos el enfoque, sí, señor, de los hijos del Avalon sagrados. El enfoque, número 33, número milagroso, número maestro. Número 33, número maestro, número milagroso. Venezuela, no perdamos la paciencia, no perdamos la paciencia ni las esperanzas. Esto es un juego, un pulso, esto es un pulso constante. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, la gran duda siempre ha sido el cuándo, pero aquí no es una cuestión de poder evaluar el tiempo. Se sabe que es pronto, no se puede decir el cuándo, pero aparte de eso, se ha visto que al país han llegado mercenarios y grupos militares y paramilitares de Cuba, como los Avispas Negras, de Rusia, como el grupo Wagner. Eh, esto, esto da señal como si pudiera haber un conflicto. ¿Qué desenvolvimiento podría dar esta fuerza tan abismal del lado del caído cuando el ciudadano deseoso de libertad lo que tiene es un acta en la mano como su verdad y no posee armas y no es recomendable que esté dando su vida en vano? Fíjate algo, vamos a ver acá con respecto a esta energía que estás comentando, que están comentando. Ok.
Pues sí, pues sí. Hay, hay mucho poder de por medio, muchos intereses de por medio. Para nadie es un secreto que hay alianzas estratégicas con países que tienen ahora mismo esa capacidad de exportar gente que hace daño, están llevando personas. Esto corresponde única y exclusivamente a niveles económicos, intereses territoriales, intereses de obtener beneficios tanto de la madre naturaleza, obtener beneficios de la madre naturaleza, obtener territorio. Aquí se está buscando pescar en río revuelto. Se está buscando pescar en río revuelto, se está buscando confundir los sentimientos, obtener riquezas, obtener dinero. Eh, Aquí están viendo que es muchas fuerzas internacionales, así como hay fuerzas que se unen, que se enfocan en ayudar, en colaborar, en prestar apoyo, también hay fuerzas internacionales que quieren apoyar, pero para ver qué buena tajada sacan, para ver qué les interesa. Desgraciadamente, así es la cuestión. Mira, tenemos aquí pesca de río revueltos, que aquí querer obtener propiedades, de extraer beneficios más que nunca, no importa independientemente el daño que se haga, no importa independientemente si se maltrata a gente, eso no importa porque para estas personas que tú has nombrado, simple y llanamente es cuestión de negocio, es cuestión de negocio. Eso es lo que estoy sintiendo acá. Fíjate algo, sí señor, es un negocio, es como decir, mira, yo te doy esto, tú me das esto y la gente que esté en el medio, pues que se arreglen como puedan. No hay otro fin, simplemente es a nivel económico, a nivel de beneficiarse económicamente. Igualmente voy a aclarar un poquito con esto, porque es bastante importante, yo también lo estaba pensando, bastante importante esto, ¿por qué tanto nivel de ensañamiento? Claro, el señor dinero, el señor, les intereses, sí señor. Aquí vemos manipulaciones, gente manipulando, gente muy astuta. Precisamente aquí, esta es una carta que me habla de que los pensamientos, la avaricia, la codicia, domina sobre los pensamientos, domina sobre la percepción. Prácticamente es como que independientemente de lo que esté pasando, no me importa si yo puedo llevarme una mejor tajada, si yo puedo llevarme una gran parte, una gran porción del pastel. Pesca en río revuelto, señor, por muy asqueroso que suene. Independientemente de la sangre derramada, el dolor de la gente, pues a ellos les conviene. En cierto punto les engorda la billetera. Y si pueden beneficiarse, lo van a hacer. Claro que sí lo van a hacer, lo están haciendo. Aquí hay personas que están sufriendo pérdidas, dificultades. También se está hablando de gente muy astuta, muy inteligente a nivel energético, planes que aún no nos hemos enterado. Aquí hay muchísimas oposiciones, hay capacidad de elegir, hay muchas posibilidades ahora en el tablero, muchísimas posibilidades que se están barajando, desde eliminarlos de la faz de la tierra hasta, bueno, desaparecerlos. Hay palabras que no puedo decir porque ya por el contexto del canal, pero esto se está barajando y muy fuerte, y quizás hasta estas mismas personas, ¿eh? Quizás hasta estos mismos grupos, escúchame algo, quizás hasta estos mismos grupos se lleven esa otra parte del pastel también que están ofreciendo. Ay, ay, ay. Sí, señor. Aquí vamos a recibir buenas noticias en asuntos de terreno, en asuntos de avance, de conquistar. Hay comienzos sólidos, aquí hay un comienzo que fortalece, que nutre. Aquí hay una persona de mente muy abierta que está ayudando, que está aportando ideas, que está aportando estrategias. Hay personas, hay gente, como dije al principio, gente trabajando del lado oscuro y gente trabajando del lado lumínico. Y esta persona que me vuelven a aparecer aquí, estas energías son las mismas, porque así lo siento, es persona que tiene un objetivo fijado, se ha tomado algo muy a modo personal. No solamente hay una oportunidad de aumentar sus ingresos, no solo eso, porque son haces, los haces es ingreso, es dinero. No solamente ven esto una posibilidad de aumentar y multiplicar su ingreso, sino también eh, es algo como que personal, me lo tomo a modo personal. Es gente muy analítica, inteligente, ingeniosa. Aquí hay ilusión, hay deseo de evolución. Wow, me encanta esta energía que estoy sintiendo ahora mismo de esclarecimiento. ¿Hay otra pregunta? Bueno, apreciando las energías que se han expresado sobre la mesa,
donde lo más importante para estos grupos extranjeros súper entrenados es lo material, el dinero y las propiedades, pues se podría inferir que, claro, el grupo Wagner de Rusia es un grupo táctico para operaciones tácticas, planes tácticos, no son grupos de ataque. Podría decirse que este grupo ha llegado para defender al dictador en su huida y frenar a todas las personas que traten de detenerlo o apresarlo, ya que teme por el precio de su cabeza. Exactamente, aquí está. Fíjate, algo de tres de espadas nos habla precisamente de, no solamente de que se quiere evitar un golpe, una traición, ¿no? Porque sino que ya se ejecutó. Ya esta gente tiene atravesada la vida, tiene atravesada el alma. El precio que pagaron, que estuvieron dispuestos a pagar, fue su alma, fue con su vida, fue con su paz, con su espíritu. Y así están atravesados por espadas, buscando de ir sin no saber cómo, buscando protección, no saber a dónde, no saber dónde protegerse, dónde resguardarse, no tener alivio ni tranquilidad. Estos grupos tácticos, sí es verdad que están capacitados para este tipo de cuestiones, este tipo de dar este tipo brindar este tipo de protección. Por lo que te estoy diciendo, hace rato hablamos de intereses, muchos intereses, y uno de ellos, el más importante, es el económico. Pero esta gente está perdida, esta gente sale y no sale hablando. Mira, no, es que fíjate aquí lo importante que tenemos sobre la mesa, estas energías tan poderosas. Tenemos lo oculto y tenemos el alquimista. Ya no saben qué hacer, se están manejando diferentes opciones. Ahora mismo en el tablero, ahora mismo que estamos haciendo esta grabación, se está barajando es que me vuelve a salir la energía, de entre detenerlo, entregarlo o eliminarlo. Y hasta ellos mismos están planteando ciertas cosas que tampoco son muy bonitas que digamos, porque han trabajado mucho a nivel de magia negra, a nivel de ritualística oscura, mucha energía oscura. Es cierto que ha corrido sangre, es gente inocente, y cada gota de esa sangre que ha corrido de gente inocente, cada lágrima que se ha derramado por culpa de estos birros, todo eso se les regresa multiplicado. Sí, señor, se les regresa multiplicado. Aquí se les parte no solamente la vida, se les parte la evolución álmica. Tenemos la venganza por las manos a nivel emocional, a nivel sentimental. Aquí hay deseo de venganza, deseo de devolver todo este daño, no solamente deseo, sino que la acción se manifiesta. Ese Señor, están recibiendo lo que han sembrado y multiplicado. Y multiplicado, esta gente se está enterando de la furia divina, la furia celestial. Se está enterando de que con las energías no se juega. Con las energías no se juega, señores. Les han dado y se lo van a cobrar. Se lo van a cobrar, pero multiplicado por la enésima potencia. Ya no saben qué hacer, no saben dónde huir, ya no saben por quién dejar protegerse, a quién llamar, a quién pagarle para que los proteja, a quién darles lo que tengan que darle. Por eso hay tanta gente pescando en río revuelto. Y más que va a haber, y más que va a haber. Pero todo, absolutamente todo se les viene en contra. Se les viene el mundo encima, literalmente se les viene el mundo encima. Si tienes otra pregunta. Suficiente por hoy. Muchas gracias. Ay, que así sea. Vamos a ver, mi gente. Paz, tranquilidad, que es lo único que no nos pueden robar, la paz y la tranquilidad. Más vale esperar un tiempo bajo la lluvia, bajo la tormenta, sabiendo que el sol va a salir, porque el sol siempre sale. Recuerda que lo que está destinado a ocurrir siempre encontrará una manera única y mágica, maravillosa de manifestarse. A sacar aquí un mensaje de los arcángeles para nosotros. La clareaudición. El arcángel Zadkiel nos dice: permanezcamos a la escucha de las instrucciones de amor que provienen de tu esfuerzo interno o a través de los otros. Empaticemos, unámonos, vamos a ser transigentes, vamos a tener enfoque,
Vamos a tener la vista puesta en un norte, todos remando hacia el mismo norte como los vikingos, sí señor. No es momento de discutir entre nosotros, no es momento de separarnos. Eso es lo que ellos quieren, que nos discutamos, que peleemos, que bajemos las vibraciones. No lo permitamos, vamos a seguir así, enfocados hacia adelante, que queda poco, a esto le queda poco, Venezuela. Sí, una cartita de acá, un mensaje precioso de este oráculo que me encanta. Activemos nuestro chakra corazón. Nuestra alma es maravillosa, contiene tesoros para revitalizarnos. Tenemos que vivir en la experiencia del amor, en la belleza del amor. Entonces así, solo así, las bellezas, la energía positiva viene a nuestro encuentro y se acercan. Recuerda, energía que ponemos, energía que atraemos. Si vibramos alto, desaparecemos este nido de maldad, este nido de víboras. Lo desaparecemos nosotros mismos con nuestra propia alma. Venezuela, gracias, te quiero mucho, te extraño demasiado, no dejo de pensarte, lo sabes. Mil bendiciones, hasta la próxima.